Que la gracia y la paz de Cristo esté en cada uno de sus corazones. Como hemos estudiado en audios anteriores, la fe sin obras es una fe muerta. Y las obras a las cuales se refiere la Escritura no se trata de las cosas que el hombre o la mujer puedan hacer para alcanzar la salvación, sino de obras de obediencia a nuestro Dios. Aunque la salvación es un regalo de Dios, es gracia divina, debemos hacer algunas cosas que deben ser acompañadas de la fe, tal y como lo estudiamos en nuestra serie sobre la fe. Entre esas obras de obediencia espiritual que debemos hacer está el arrepentimiento. Uno decide si desea cambiar de actitud para agradar a Dios. Uno decide si quiere dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. La gracia de Dios, en este caso, es permitirnos cambiar, darnos la oportunidad de enmendar y de comenzar a hacer las cosas bien. Ese es el regalo de Dios. Pero si no decidimos cambiar, si no comenzamos a hacer lo que agrada a Dios, no hay regalo. Porque Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y no hacerlo es desobediencia al mandamiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De manera que yo no podría enseñarles a ustedes una salvación por gracia que no incluya el arrepentimiento. Y esto es algo que debemos hacer, pues, repito, Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. De la misma manera, Dios manda a que le confesemos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Pero también dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Confesar o negar al Cristo es algo que hacemos. Viene de nuestra voluntad. Yo decido si confesarlo o yo decido si negarlo. Y eso es tan esencial para nuestra salvación que de ello depende el hecho de que Jesús me niegue o me confiese delante de Dios. El hecho de confesarlo no elimina para nada el concepto de la gracia de Dios. La salvación sigue siendo un regalo, es gracia divina. En el audio anterior estudiamos una de las formas que nos indica la Biblia en el cual podemos negar a Jesús, tal y como Pedro lo hizo. Era algo que cuando el Señor le dijo que iba a suceder, Pedro le llevó la contraria. Pero minutos más tarde vemos cómo decidió negarlo. Probablemente por temor, pero lo negó. Y cuando el gallo cantó, tal y como lo había anunciado el Señor, Pedro se dio cuenta de su error. Sus miradas se cruzaron y Pedro recibió la bondad del perdón de Dios. Luego vemos a un Pedro haciendo la voluntad de Dios ante aquellos a los cuales lo había negado. Pedro decidió confesar al Señor Jesús con sus hechos, haciendo la voluntad de Dios. Es que el negar o confesar al Señor tiene que ver mucho con nuestra obediencia hacia su palabra. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recordemos que Jesús dijo que confesará delante del Padre a aquellos que le confesemos delante de los hombres, pero que también negará delante del Padre a aquellos que lo nieguen delante de los hombres. En el texto que acabamos de leer de Mateo 7, 21 al 23, Jesús niega a algunas personas que le llaman Señor, Señor. Él les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y créanme que cuando eso pase, tal y como pasó lo que Jesús anunció que Pedro haría, más de uno se va a sorprender. Dios nos libre de ello a nosotros. Pero eso no es algo que queda a la fortuna, al destino, o como quieran llamarle. Eso es algo que, desde ya, nosotros decidimos que pase o no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús nos está enseñando cómo debemos confesarlo, para que Él nos confiese delante del Padre. Y nos está enseñando lo que no debemos hacer para ser negados por Él. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que hay otra manera en que podemos negar a Jesús. La primera, como lo hizo Pedro, negando su amistad, su comunión con Él.
Y esta segunda forma es desobedeciendo la voluntad de Dios. Estas personas creían que por profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, todo esto en el nombre de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y cuán equivocados estaban. Ciertamente este tipo de señales servirían para confirmar la palabra de Dios, según Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20. Este era su propósito. Esto era algo que el Espíritu Santo les daba que hiciesen. Era obra de Dios. Pero el confesar o negar a Cristo es una obra voluntaria de cada ser humano, si quiere o no la salvación. Y en esta oportunidad depende de su obediencia o no a la voluntad de Dios. En Lucas 6:46 Jesús pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en el versículo que sigue dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Lucas 6:47. Jesús es muy enfático. Señala tres cosas. Él dice: todo aquel que viene a mí. El ser humano debe venir a Jesús. 2. Todo aquel que oye mis palabras. El ser humano debe escuchar a Jesús. Y 3. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, el ser humano debe hacer la voluntad de Jesús. El que hace eso, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lucas 6:48. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 6:49. Fíjense, este último se acercó a Jesús, vino a Jesús, escuchó a Jesús, pero no hizo la voluntad de Jesús. Le llamó Señor, Señor, pero no hizo la voluntad de Dios. Por lo tanto, y según Mateo 7:21 al 23, Jesús lo negará. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar es venir a Jesús, escucharle y hacer su voluntad. De esta manera, Él nos confesará delante del Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Jesús es venir a Jesús, escuchar a Jesús, pero no hacer su voluntad. El hacer su voluntad, obra de obediencia, no opaca ni elimina la gracia divina. La salvación sigue siendo un regalo, sigue siendo por gracia, pero para aquel que lo desee. ¿Lo deseas tú? Te animo a estudiar personalmente la Biblia con aquel que compartió contigo estos audios. Y si tienes preguntas, comentarios, también puedes escribirme al +58 412 126 1642. Con gusto le atenderé. Bendiciones para ti.